Un saludo para todos. Estamos en este Festival de Aries, el Festival de la Resurrección, y hoy traigo un invitado que tiene un mundo increíble por descubrir y siento un gran agradecimiento porque esté acompañándonos hoy en esta entrevista. Él es Eduardo Carballo, psiquiatra, analista junguiano, especialista en el tema. Y como él se define, pues un buscador y un explorador de ese mundo de la psique. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que este sea un espacio donde podamos aprender muchísimo de lo que tienes para compartirnos. Bueno, muchísimas gracias Marcela por la invitación y bueno, por tener la oportunidad de compartir contigo. Y bueno, y sabiendo que esto que vamos a empezar a conversar, bueno, esperemos que sea de interés para las personas que la van a oír, ¿no? Entonces, encantadísimo de estar aquí contigo. Bueno, pues por supuesto que sí. Desde este mundo, desde esta red que tenemos en el mundo mejor, que es una red de conciencia, de exploración también de la psique, exploración de lo que es ese camino espiritual. Evidentemente, el tema de la sombra es un tema muy importante. Es como algo es un paso necesario, súper necesario y que a veces incluso nos, nos impide esa evolución espiritual. Entonces, por eso hemos pensado que esta conversación tenía que ser con un experto en el tema. Y empecemos, si te parece bien, por tratar de enmarcar un poquito o definir ese concepto de sombra, ¿no? Que además muy generosamente me has compartido un artículo donde muestras un poquito esa evolución de lo que es el concepto del inconsciente freudiano a lo que es la sombra junguiana. Si te parece, empecemos por ahí, definir un poquito qué significa la sombra. De acuerdo. Fíjate, bueno, creo que empezar por allí y ver la sombra como un elemento importante a revisar cuando estamos en ese camino espiritual, creo que es fundamental porque definitivamente es uno de los primeros elementos que nos vamos a encontrar y que puede ser un obstáculo definitivo, como puede ser una, una, por llamarlo como un primer elemento maestro que nos permite empezar a aprender acerca de cosas que tienen que ver con el misterio de la psique, ¿no? Desde la sombra, yo creo que hoy en día es un concepto muy conocido por muchísimas personas. Hay muchísimas personas que lo utilizan sin ser especialistas en el área de la psicología. Utilizan el término y lo utilizan de una manera apropiada. O sea, ese aspecto que nosotros desconocemos de nosotros mismos, pero que convive ese aspecto que de alguna manera rechazamos y que por rechazarlos en nosotros muchas veces nos resulta como muy fácil identificarlo en los demás, ¿no? Por eso esa percepción o ese comentario que uno oye con mucha frecuencia y facilidad de que estás proyectando tu sombra en mí, de alguna manera está bien utilizado, ¿no? En términos psicológicos. Fíjate, el concepto, como tú decías, que comentaba yo en el escrito, tuvo varios procesos, como varios momentos en los que Jung habló de la sombra de una manera diferente. Pero una imagen que yo creo que la ilustra muy bien tiene que ver con un sueño que tuvo Jung, donde él aparece en la mitad de una montaña con una tormenta de nieve, cuidando una pequeña lucecita que él tenía enfrente para que no se apagara. Y él se daba cuenta que de esa lucecita se proyectaba una enorme sombra hacia atrás. Y él a partir de ese sueño, que definitivamente Jung fue un hombre sumamente intuitivo y capaz de captar imágenes, tuvo una facilidad enorme de captar experiencias y poderlas traducir psicológicamente. Él comenta que dentro de su percepción, esa lucecita muy pequeña que era tan frágil, era la conciencia. Como, y si nosotros tomamos
y valga la redundancia, tomamos conciencia de nuestra conciencia, nos damos cuenta lo frágil que es la conciencia, ¿no? Cómo se mueve, lo difícil que es poder sostener un foco y muchas veces no solamente es sostener el foco, sino sostener una voluntad, ¿no? Hay veces que sentimos y sabemos que si nosotros nos enfocamos, pudiésemos evitar una cantidad de hábitos o conductas que de alguna manera pueden ser pueden resultar muy dañinos y sin embargo nos damos cuenta cómo hay una cantidad de fuerzas que dificultan que ese foco se pueda mantener. Entonces, él decía o él veía como esa lucecita era ese momento de conciencia, esa conciencia que es tan difícil de proteger, pero que de la cual partía una cantidad, partía todo un mundo hacia atrás, que no era fácil reconocer, ¿no? Eso es lo que Jung empieza a llamar sombra. Es todo eso que está fuera del foco de nuestra conciencia. Posteriormente, en su desarrollo teórico, él empieza a diferenciar cómo en ese mundo no consciente, que era un equivalente al inconsciente individual de Freud, hay una cantidad de aspectos. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer, yo diría, como la parte más compleja de entender lo que es la sombra como un producto de la evolución del ego, ¿no? Como en la medida que nuestra identidad, como en la medida que ese yo central lo empezamos a construir, y digo lo empezamos porque de alguna manera, aunque no es un trabajo totalmente consciente, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con la información que recibimos de afuera, entonces de cierta forma sí lo estamos construyendo. Y en la medida que estamos construyendo esa identidad, que estamos construyendo esa personalidad, hay una cantidad de aspectos de nuestra naturaleza que nos cuesta incorporarlo. Todas esas características que nuestro entorno rechaza, que nuestro entorno señala, que nuestro entorno critica, nos cuesta mucho reconocerlas en nosotros y mucho menos reconocerlas como parte esencial de nuestro sistema. Entonces empezamos a rechazarlo, pero como forman parte de nuestra estructura, es como si, no, como si nuestra naturaleza fuera una caja donde nos dice, bueno, todo lo que está ahí es suyo y tiene que armar el aparato con todas las piezas que está ahí. Y Con uno todo. empieza, pero entonces uno empieza, este no me gusta, este es muy feo, este huele mal, y entonces uno empieza a armar el aparato con las cosas que le gusta y queda una cantidad de otras piezas que están ahí que forman parte de la naturaleza y pretendemos como no incorporarlos. Pero como forman parte de la naturaleza, no las podemos botar, no se pueden desechar y esas partes rechazadas de alguna manera se arman entre sí. Y entonces ese armado es- funciona como otra personalidad, como otro yo, que muchas veces cuando aparece nos cuesta reconocerlo, nos asombra, nos asalta, nos impresiona, ¿no? Entonces, de entrada, Jung empieza a decir, nosotros de base tenemos por lo menos dos personalidades: la personalidad consciente que conocemos, con la cual nos identificamos, y otra personalidad que se arma de esos aspectos rechazados de la caja de nuestra naturaleza, que es lo que llamamos la personalidad sombra. Por eso es que la personalidad sombra muchas veces se le da una connotación negativa, porque desde nuestra percepción está construida por los elementos de nosotros mismos que no nos gustan, los elementos de Por nosotros. rechazado. Ujú. Exacto. Y entonces al ser rechazados tienen una connotación negativa. Pero vamos a ir viendo cómo esos elementos tienen un potencial de una riqueza increíble y son absolutamente necesarios para la construcción de una personalidad más completa que tiene que ver con esa entrada al camino espiritual. Bueno, me hiciste acordar de una metáfora que nosotros usamos y que me encanta, porque me encantan las metáforas, y es
la metáfora de la casa, ¿sí? Es como si estamos en una casa, heredamos una casa, recibimos una casa y llegamos a explorarla y como a darnos cuenta de en qué zonas están bien las cosas, en qué zonas hay luz, qué parte del sótano está maloliente, donde hay cosas guardadas, donde hay, yo digo, el ratón muerto, donde hay cosas que necesitamos como poner luz allí para poder saber dónde se produce como ese peso o eso que no nos deja como disfrutar el estar allí, ¿no? Incluso pues utilizamos la metáfora de el proceso de iluminar la casa. Iluminar la casa es como iluminar la personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es como un movimiento, como ese viaje del héroe del que también eh, es importante hablar, ese camino que Jung lo ha llamado el camino de individuación. Mm, ¿Cómo podemos, cómo nos ayuda, digamos, conocer sobre la sombra y sobre las trampas del ego para poder hacer ese camino, para poder avanzar como en ese camino? Bueno, esa pregunta me parece importantísima. Es casi para hacer un seminario, pero entonces De acuerdo. vamos a ver cómo tratamos de responder. Eh, Fíjate, yo creo que algo importantísimo en las personas bueno, por muchas razones hemos podido tener la experiencia de la dimensión espiritual, porque algo que yo creo que es importantísimo y lo quiero comentar es un psicólogo, un psiquiatra hablando de lo espiritual, eso antes era no visto, ¿no? O sea, uno empezaba a hablar Imposible, sí. sí, uno empezaba a hablar de lo espiritual, inmediatamente cambiaban el canal, ¿no? Ya Como se como un psiquiatra hablando de astrología. por ejemplo, exacto. Entonces, eso era no visto. Entonces, y yo soy un defensor de una postura de hablar directa y abiertamente de lo espiritual. De hecho, yo creo que uno de los grandes aportes que hizo Jung fue abrirnos la puerta a lo espiritual, pero por la dinámica que había en la época de él, él fue muy prudente de nombrar lo espiritual o hablar lo espiritual o que lo identificaran con aspectos de lo espiritual. Pero fue un hombre profundamente espiritual y su obra, por lo menos desde mi lectura, está llena de esa referencia con lo espiritual. Entonces, para mí, quería comentarlo desde el principio, la dimensión espiritual es un hecho. No es que piense que existe, no, para mí existe. Y creo que en las personas que hemos tenido como experiencia en esa dimensión espiritual, nos damos cuenta que no es tan fácil llegarle a la dimensión espiritual, porque entonces comentas o hablas hiciste referencia al ego, que es, bueno, esa estructura tan importante, tan necesaria y que últimamente ha tenido tan mala prensa, ¿no? Ahora todo el mundo quiere matar al ego. Entonces, y entonces hay un elemento importantísimo que es saber que al ego no se puede matar. Además que es importantísimo como estructura de nuestra psique. Lo que nosotros llamamos ego, y creo que empezar por ahí a lo mejor es interesante, si nosotros hacemos el ejercicio de imaginarnos un niño recién nacido que empieza a nutrirse de experiencias, de mensajes, de sensaciones que le permiten empezar a construir el mundo, nos damos cuenta de dos cosas. Uno, de la importancia de ese centro que empieza a recoger todas esas señales, esa información para poder darle un sentido a la experiencia que está pasando. Y por otro lado, nos damos cuenta de lo relativo que es esa construcción. No es lo mismo un niño que crezca en una situación como hoy tenemos en tantas partes de guerra, con unos padres en ansiedad o que hayan perdido algún familiar o una angustia unas cantidad de limitaciones de energía, de agua, de alimentos, a un niño que crezca que crezca
en una familia donde lo están esperando, donde lo quieren, en un ambiente de armonía, donde no faltan las cosas básicas, son dos informaciones totalmente diferentes. Y que ese niño recién nacido no tiene la posibilidad ni de comparar, ni de analizar, ni de evaluar, porque es la única experiencia que tiene. Entonces, ese elemento que empieza, ese primer centro que responde a un yo soy, y empieza a nutrirse de eso, empieza a construir una idea y una imagen y una experiencia de la afuera, de la misma manera que empieza a construirse una imagen, una experiencia y una referencia desde adentro. Por eso esos primeros, ese primer tiempo es tan importante en la construcción de la autopercepción. Aquí podemos entender cómo es tan fácil construir una autopercepción positiva. Yo soy querible, yo soy querido, yo puedo confiar, el entorno me es positivo, o construir una autopercepción totalmente diferente. A mí no me quieren, la gente es mala, el mundo es terrible, son autopercepciones que empiezan a construirse en las raíces de lo que posteriormente se va a desarrollar como personalidad. Ese elemento, esa primera impresión, la seguimos construyendo y la seguimos enriqueciendo. Entonces, uno empieza a identificarse con el nombre, entre otras cosas, el nombre y el apellido. Uno empieza a identificarse con la ciudad de donde provengo. Uno empieza a identificarse con ciertos elementos que yo siento que me identifican, y ahí empieza a construirse esta personalidad que llamamos, que usualmente llamamos ego, pero que para lo junguiano es un complejo. Es un complejo porque vemos cómo en esa construcción hay una cantidad de elementos que no se pueden simplificar. Entonces es lo que llamamos el complejo del ego. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que comentábamos al principio, en la medida que se va construyendo ese complejo del ego, yo voy aceptando lo que a mí me gusta en esa construcción y voy rechazando lo que a mí no me gusta. Y una vez que tenemos más o menos una cierta identidad, que eso ocurre en las primeras etapas de nuestra vida. Ya cuando vamos llegando a la adolescencia, ocurre un fenómeno que es que yo tengo que consolidar y confirmar esa identidad que yo construí. Por eso es que en la adolescencia hay tanta rebeldía, porque la manera que yo tengo de confirmar, de hacer más fuerte esa identidad que yo estoy construyendo de una manera que me gusta, yo tengo que empezar a rebelarme con lo que yo percibo que no soy yo, o que yo siento que ataca esa identidad. Por eso que la rebeldía, sobre todo a los padres, empieza a darse, bueno, porque cuando papá o mamá viene y me dice que tú tienes que, en esa construcción de identidad aparece una fuerza, una parte de la personalidad que dice, no, ya yo no tengo que, yo soy esto que soy yo. Y entonces empieza a consolidarse ese primer elemento con lo cual yo me identifico. ¿Por qué comento esto? Porque esa primera identificación es el primer obstáculo que nosotros tenemos para poder percibirnos como un sistema multidimensional y más complejo, ¿no? Es como yo en ese momento empiezo a construir la idea de que esa personalidad es única y, por llamarlo de cierta forma, es plana, ¿no? Es con lo que yo me presento, es como la fachada que yo le doy al mundo, que le estoy diciendo, mira, esto soy yo y esto es lo que lo que quiero que veas de mí. Entonces se construye una gran fachada con la cual yo empiezo a presentarme, y uno lo ve nuevamente en la adolescencia, como hay una cierta rigidez en la forma en que me visto, en la música que oigo, en la manera que me expreso. Hay una construcción, hay un querer
como hacer ver que esa fachada es fuerte, es permanente, es sólida. Y el, Necesidad de autoafirmación, ¿sí? Sí, totalmente. Que pueden ser, ojo, que pueden ser muy positivas o muy negativas, ¿no? Hay Ujú. personas que llegan a la adolescencia y hacen igualmente el mismo trabajo de autoafirmación, pero de manera muy negativa. Es que tú ves que yo no sirvo, es que a mí no me quieren, es que yo soy un perdedor, es que yo soy, yo no soy aceptado. Entonces, por eso es tan importante el entender ese movimiento en esa construcción. Entonces, en la medida que yo construyo esa fachada, quedan fuera de la fachada. Es como en la medida que yo voy construyendo este muro que presento, dentro del muro quedan todos estos elementos que habíamos dicho que formaban parte de la naturaleza, pero que yo no los incorporé a la fachada, pero ellos empiezan a construirse como una personalidad. Entonces, fíjate, ahí empieza a aparecer el primer elemento importantísimo de la sombra. Uno es saber que inevitablemente en la medida que construimos esa fachada maravillosa con la que nos vamos a presentar, se está construyendo la sombra. Eso es inevitable. Y lo segundo es que la sombra es el primer elemento que nos permite tener una experiencia de que nuestro sistema, nuestra conciencia, nuestro ser no es uno. Hay por lo menos dos elementos. Entonces, la experiencia con la sombra, que en estos primeros momentos uno los tiene de repente en un arranque, ¿no? Un arranque de rabia y aparece una personalidad que digo, ¿de dónde salió esto? ¿Quién es Eh, esta? tal cual. O en ese momento también de exploración, que exploran con alcohol o con drogas o con ciertos elementos límites, entonces también puede aparecer esta personalidad que de repente dice, bueno, ¿qué pasó anoche? Ese no era yo. Y empezamos a ver empieza a aparecer la intuición de que somos más complejos que simplemente esa fachada o esa identidad que yo pretendo ser. Entonces, ahí ya empieza ese elemento plano, empieza a tener una profundidad, una tridimensionalidad. Y ese es uno de los grandes elementos importantes de la sombra, que en la medida que yo empiezo a darme cuenta que no soy solamente fachada, sino que hay algo que acompaña esa fachada, que está por detrás de la fachada, puede empezar a aparecer la pregunta de qué otros elementos están ahí atrás, ¿no? Yo muchas veces comento que una de las grandes aportes que nos trae la meditación es precisamente empezar a tener la experiencia de esa tridimensionalidad. Como yo me siento a meditar y de cierta forma hay un algo en mí que dice, bueno, ok, vamos a tratar de aquietar, dependiendo de la meditación que hagamos, bueno, vamos a tratar de aquietar este mundo interior. Bueno, ese mundo interior es una brincadera de ideas, de deseos, de miedos, de mensajes, muchos de ellos vinculados con el ego, muchos de ellos vinculados con el ego. ¿Qué hago yo aquí perdiendo el tiempo en lugar de ponerme a hacer tantas cosas pendientes que tengo? O aparece otra vez en la conversación tan desagradable que tuve ayer con mi pareja o con un socio o con un hijo. Empieza a aparecer esta brincadera y en un momento determinado tomo conciencia de que hay algo en mi personalidad, hay un otro, hay un testigo, hay una dimensión que ve lo que está pasando. Pero como eso me está sucediendo a mí, la pregunta es, bueno, ¿quién es ese que ve? ¿Quién es ese que está a que le está ocurriendo ¿Quién es ese que piensa que son esas cosas o sea, hay una posibilidad de empezar a ver esa complejidad de lo que es nuestro mundo interior en el cual empieza a aparecer o puede empezar a aparecer esa conciencia que podemos llamar como la conciencia espiritual. Entonces, fíjate lo interesante que tiene la sombra, que si no tuviéramos un elemento que se le contrapone
a esa fachada tan espectacular que nosotros armamos para presentarnos, difícilmente pudiéramos tener la experiencia de que hay otras cosas allá adentro, otros elementos, otras dimensiones, otras conciencias que están allí también. Ese es el gran valor que tiene la sombra en esta exploración y en este mundo de la dimensión espiritual. Y eventualmente descubrimos que en esa sombra hay cosas pues, positivas también, que están ocultas simplemente por todo eso que hemos ido guardando allí, porque eventualmente hay cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, mm, si reconocemos y buscamos esa sombra, si buscamos aumentar esa llamita, como en el sueño de John, no solo protegerla, sino aumentarla, crecerla, alimentarla, pues evidentemente la sombra va disminuyendo y vamos a descubrir cosas. Sin embargo, instintivamente los seres humanos estamos tratando de huir de lo doloroso, de lo que no nos gusta, de lo difícil. Es como esa guerra interna de quiero solucionarlo, pero me da miedo sufrir, me da miedo enfrentarme a mis fracasos, me da miedo enfrentarme a eso que he ido guardando porque ha sido doloroso, a mis traumas, ¿sí? Y ahí en esa dimensión espiritual, pues tenemos como visiones, como la de Buda, que nos dice la única manera de salir de esta rueda, pues es enfrentar el sufrimiento, ¿no? Y es un poco el mensaje también de John cuando nos dice, pues que solamente enfrentando la sombra vamos a poder avanzar y crecer en esa luz, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿qué, cómo solucionamos esa guerra interna? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a, a vencer un poquito esa resistencia o ese ir contracorriente que significa acercarnos a la sombra? ¿Sí? Fíjate, hay varias cosas de lo que tú presentas ahorita y de lo que comentas que es muy interesante, ¿no? Lo primero que es esa sensación de ir contracorriente, que es muy, muy importante porque yo diría que es el primer obstáculo que nosotros tenemos en esa búsqueda del camino espiritual. Porque hay un elemento del humano que por, por preservación, por defensa, eh, hay una idea de que si hay algo que me molesta, si hay algo que me incomoda, si hay algo que me duele, eso no está bien, eso no es natural, ¿ok? Pero resulta que la verdadera naturaleza, la verdadera dimensión de la naturaleza humana, está permanentemente en movimiento. Y ese movimiento muchas veces está acompañado de incomodidad, de dolor e incluso de sufrimiento. Si nosotros nos ponemos nuevamente a hacer ese ejercicio de imaginación de lo que es la primera experiencia, ya sí, como seres encarnados, por darle, no vamos Sí. a, bueno, la primera experiencia en el mundo que conocemos, vamos a ponerlo Ujú. así. Sí. Es el nacimiento. Nosotros podemos ver que el nacimiento es una experiencia inevitable y profundamente dramática, ¿no? En términos de todo lo que se presenta, de todo lo que cambia. Nosotros pasamos de un mundo donde tenemos 9 meses en términos cronológicos de una experiencia súper estable, súper armónica, y de un momento a otro esa experiencia se rompe totalmente y emerge una cantidad de estímulos, una cantidad de información que no tenemos cómo poner en orden.
O sea, la temperatura varía 10 grados en cuestión de horas, cuando por la única experiencia que teníamos era una temperatura estable que tenía una variación de escasamente 2 grados, como mucho 3 grados. Tenemos la experiencia de la respiración, o sea, del tener que los músculos estén funcionando para poder respirar y para poder mantenernos en vida. Tenemos la experiencia del hambre, tenemos la experiencia de las texturas, tenemos una cantidad de experiencias que hacen que ese elemento sea profundamente, sí, Es como una crisis, es una crisis. es tal cual, es una crisis tal cual. Mm, Y fíjate, siendo ese nuestro origen, el tema de las crisis nos cuesta tanto. O sea, nosotros pretendemos como llegar a un estado de confort, de nuestra bienestar, normalidad sí. de bienestar, y pretendemos que ese estado se quede allí. Perdemos de vista que a lo largo de nuestra vida el cuerpo cambia, las percepciones cambian, los elementos que nos interesan cambian. O sea, hay una cantidad de elementos que van moviéndose y que van haciendo pequeñas crisis, ¿no? Y bueno, y en algunas personas nos ha tocado grandes crisis, este, bueno, que son un tema que Mm, ahorita nos vamos a profundizar, pero esas pequeñas crisis resulta que forman parte de la naturaleza. Entonces eso que muchas veces vivimos como contra natura, entrar en el sufrimiento, entrar en el movimiento, resulta que es lo más natural que hay. O sea, aparentemente lo contra natura es pretender que las cosas no cambien. Eso es lo contra natura. Entonces, ahí claro. viene un aspecto muy interesante en el planteamiento de Jung, que también se ha popularizado mucho y que tiene que ver con esto que estamos hablando, con la evolución de la psique que llega hasta la incorporación o la conciencia de la dimensión espiritual, que es Mm, el famoso camino del héroe. ujú, Jung cuando empieza a explorar el tema de lo arquetipal, y lo arquetipal es como, son como los elementos, las herramientas, los patrones que están en nuestra memoria colectiva, con lo cual nosotros nacemos. O sea, nosotros no nacemos totalmente analfabetas en relación a lo psíquico. O sea, puede que no tengamos conciencia de los programas que tenemos, pero ya nacemos con una cantidad de programas que están ahí, ¿no? Es con como, algo, nacemos con algo, sí, sí. sí. Es como hoy en día uno compra una computadora y uno la aprende y tal, hay una cantidad de programas. Uno puede escribir, uno puede hacer Claro. una PowerPoint, uno puede hacer una página Excel. O sea, hay unos programas que ya están predeterminados en la computadora. De alguna forma, los arquetipos tienen un poco esa función en nuestra psique. Hay unos patrones predeterminados con los cuales nosotros nacemos y que están en potencia y que, bueno, que poco a poco se van activando y se van desarrollando a lo largo de nuestra vida. Jung decía que si él tuviera que escoger un arquetipo y un mito como expresión de un arquetipo, en la vida humana escogería el arquetipo del mito del héroe, del camino del héroe. Y cuando estamos comentando estos aspectos, podemos darnos cuenta que efectivamente cuando vemos en qué consta el camino, todos podemos identificar aspectos o momentos de nuestra vida en que hemos pasado por muchos de esos elementos de ese camino. Y fíjate que es interesante que el primer estadio del camino precisamente es ese estado de confort, ese estado de bienestar, ese estado de tranquilidad. El camino, el héroe aparece cuando una persona común y corriente en una tribu o una comunidad o una ciudad está en un estado de confort, en un estado de tranquilidad y de repente aparece una crisis. Ujú. Los viejos del pueblo le dicen, bueno, usted ya llegó a la edad en que tiene que pasar al mundo de los adultos. Ay, bueno, pero ¿qué pasó si yo quiero seguir jugando? No, usted
Vamos a ver, la próxima semana usted tiene que ir a cazar el jabalí del bosque. Y entonces ahí empieza un trastoque, empieza una crisis de ese estadio como de tranquilidad, de lo conocido, de lo que está, ya se había estabilizado, a un mundo en que empezamos a entrar en otras experiencias que no, de las cuales no tenemos referencia. Empezamos a darnos cuenta que hay otro mundo al cual no nos habíamos expuesto. Y en esa conexión con ese otro mundo empezamos a ver obstáculos, empezamos a tener que ser creativos para vencer esos obstáculos y empieza una cantidad de movimientos entre los obstáculos y la acción para vencer los obstáculos que generan todo un proceso de enriquecimiento en el conocimiento y en la sabiduría. Entonces, ese camino a ese mundo desconocido, que presenta obstáculos, que presenta, donde encontramos situaciones que nos dan miedo, donde encontramos personas que no nos gustan, que nos toca empezar a digerir, empieza a moverse hasta que finalmente logramos salir y sentimos nuevamente un cierto estado de tranquilidad o de armonía o de bienestar nuevamente. Entonces vemos cómo ese proceso de estar cómodos, incomodarnos, entrar en una dinámica, un proceso que nos enriquece y del cual salimos para estar cómodos, armónicos y tal por un tiempo hasta que nuevamente pasa algo que nos incomoda y así se va dando la vida es lo que podemos reconocer como, bueno, como la vida como caminos heroicos, ¿no? La vida como tal es un gran camino heroico, pero en ese gran camino heroico tenemos pequeñas experiencias, pequeños procesos que tienen la misma dinámica, la misma estructura de ese camino heroico. Y cuando nosotros podemos ver eso, lo tenemos como información, podemos empezar a darnos cuenta y aceptar que como experiencia humana está el sufrimiento, como experiencia humana está el cambio, como experiencia humana están las crisis. No quiere decir que es que el sufrimiento es lo que determina nuestra vida, no, pero el sufrimiento está dentro de la experiencia humana. No Y quiere decir que seamos masoquistas, no quiere tampoco. decir, ni quiere decir que nos quedemos en el Ujú, sufrimiento. O sea, claro. el valor del sufrimiento es que es un gran impulsor para buscar los elementos nuevamente de volver a encontrar una estabilidad en el cual de cierta forma yo resolví esa dinámica que estaba generando el sufrimiento. El tema es cuando realmente la resolví y pasé como a un estado de evolución, de maduración, o cuando resolví de cierta forma como quedándome en ciertas situaciones donde está el sufrimiento, pero como que lo meto debajo de la alfombra, ¿no? Es como, Sí. Meterle la basura o quedarnos en la metáfora de la casa, me quedo en el primer piso que es el que está iluminado y no me atrevo exactamente, a explorar nada más. exactamente. Bueno, tú mencionaste el tema de los arquetipos que también es fascinante y aquí quiero hacerte una pregunta y es con respecto a lo que es esa sombra colectiva, esa sombra o ese inconsciente que es también uno de los grandes aportes de Jung, el inconsciente colectivo. Existe una sombra, hemos hablado de una sombra personal, pero además dentro de cada grupo o sistema en el que del que nosotros formamos parte hay una sombra. O sea, hay una sombra familiar, hay una sombra del país en el que estoy, de la cultura en la que estoy inmersa, ¿cómo podemos, digamos, hacer conciencia de eso y qué nos puede ayudar para como para reconocer que eso también es importante, ¿sí? Porque, pues, tú naciste en Venezuela, ahora eres también colombiano y evidentemente esas experiencias en las que crecemos y en las que nacemos y crecemos forman parte de eso que somos nosotros, de esa personalidad. ¿Cómo podemos hacer conciencia de eso y de qué manera nos sirve, pues, haber nacido aquí o allá?
Esa es una pregunta muy importante porque en esa construcción que hablamos inicialmente de ese ego, de esa fachada, con lo cual nos identificamos, obviamente de los elementos que vamos tomando son aspectos de nuestro entorno y los aspectos culturales. Los aspectos culturales, cuando nosotros vemos esa construcción en lo individual, en la persona, nos ayuda para imaginarnos que en la construcción de una identidad cultural pasa exactamente lo mismo. En las culturas hay reglas, hay normas, hay códigos que diferencian lo adecuado de lo inadecuado, lo positivo de lo negativo, lo constructivo de lo destructivo. Y de cierta forma, esas dinámicas de esos colectivos se van construyendo de la misma manera que se construyen las dinámicas de lo individual. Entonces, como cultura, como colectivo, tenemos una cantidad de aspectos con los cuales nos identificamos y una cantidad de aspectos que de alguna manera rechazamos, pero como seres humanos están allí. Entonces, hay culturas que se sienten particularmente amables o generosos o tolerantes o creativos o muy puros. O Y vemos felices. o felices, exacto. Y vemos cómo en esa identificación y en ese amarrarse a esa cantidad de elementos hay aspectos de lo humano que no se pueden reconocer o que cuesta mucho reconocer. La parte envidiosa, la parte celosa, la parte, aspectos, Desordenada. la Ujú. parte desordenada, aspectos que no se han desarrollado, o sea, y vemos cómo en muchas situaciones empiezan a aparecer. Hoy en día lo podemos, con este mundo que está totalmente globalizado e interconectado, podemos ver cómo ese surgimiento en colectivos que se precian de ser puros o de ser nobles o de ser justos, o, bueno, empiezan a aparecer aspectos en el colectivo que tienen un nivel de destructividad que realmente asombran y asustan. Bueno, ¿qué está pasando en estas dinámicas, en estos movimientos, donde empiezan a surgir estas otras características que estaban allí? Y Fíjate, que es un Jung, proceso natural, que es un proceso importante natural. importante, natural e importantísimo reconocerlo porque si no, como la sombra personal también nos puede llevar, ¿no? Jung fue de las primeras personas que habló de la sombra del pueblo alemán, de la sombra del pueblo alemán, y cómo esas características del pueblo alemán que estaban en sombra en el momento en que empezaron a aparecer, que empezaron a activarse, bueno, llevaron a esa experiencia tan espantosa que fue el nazismo. Bueno, ese elemento lo tenemos como potencial, como monstruo dormido en cantidad de colectivos alrededor nuestro. Entonces, por eso es que la sombra, como concepto, como experiencia, como elemento del humano, es tan importante tenerlo presente y de cierta forma nos ayuda a ver nuestros países vecinos. O sea, de cierta manera, para los colombianos, los venezolanos, hemos sido sombra. O sea, es que los venezolanos son esto y esto y aquello. Y de la misma manera, para los venezolanos es que los colombianos, esto y esto y aquello. O para los ecuatorianos o para los panameños. O sea, hay todo un movimiento alrededor donde podemos identificar esas características que vemos en el otro, y nos cuesta tanto reconocer en uno mismo. Correcto. Y en ese sentido, esa conciencia de lo colectivo, que puede tener diferentes nombres, desde Jung, pues es el inconsciente colectivo, pero también los últimos tiempos hemos tenido como el concepto de noósfera o de Gaia o de los, el concepto que resalta Rupert Sheldrake de los campos mórficos, ¿sí? Esa conciencia de lo colectivo también se puede utilizar
como esa fuerza que nos ayuda a trabajar la sombra, ¿sí? Digamos, qué fortalezas puede tener el que ese trabajo o ese camino de trabajar la sombra no sea solamente personal, sino sea a través de un colectivo? Sí. Fíjate, yo creo que el trabajo de la sombra lo pudiéramos resumir un poco como ese ejercicio que no es fácil de integrarnos y en esa integración es donde puede empezar a aparecer la conciencia de totalidad, ¿no? Cuando ya yo no soy esto o lo otro, sino soy todo eso. Yo puede empezar a activarse en mí esa conciencia de totalidad, esa conciencia de complejidad, esa conciencia de multidimensionalidad. Y esa incorporación precisamente es lo que permite ese enriquecimiento, ¿no? Es como en lo que podemos llamar el sistema individual o el sistema colectivo o el sistema mundial o el sistema universal, ese sistema que tiene que tiene sus complejidades particulares, la posibilidad de asimilarlo, es gracias o podemos iniciarla gracias a esa incorporación de esos elementos rechazados que tienen que ver con la sombra. ¿Sí? Entonces podemos ver los elementos individuales de nuestra sombra, los elementos colectivos de la Ujú. sombra como especie humana, ¿no? Como especie humana nuestra sombra ha atacado de la manera que lo ha hecho a todo el ecosistema al cual pertenecemos y somos una minúscula parte dentro del ecosistema terrícola. Pero así vamos viendo, entonces podemos ir como expandiendo la conciencia y utilizando esa intuición de sombra en esas otras como niveles de ese gran sistema que es el cosmos. Bueno, contextualizando un poquito con el Festival de Aries, que es el Festival de la Resurrección. Me acordaba un poco de ese camino de Dante en la Divina Comedia, ¿no? Ese proceso de descender a los infiernos, a pasar por el purgatorio para poder llegar pues al paraíso, ¿no? Y una de las cosas que yo veo a veces en el camino espiritual es como esa tendencia a fantasear figuras de luz, contrario a lo que dice Jung, a pensar, a querer estar en el paraíso sin descender a los infiernos, Sí. ¿sí? Y creo que este momento, astrológicamente, también es un momento donde tenemos ese apoyo para poder descender a los infiernos. ¿Tú crees que desde ese punto de vista que tú también manejas es el momento propicio para poder hacer ese proceso? Mira, yo sí creo que hoy en día es fácil, uno se monta en un avión y ya descendió a los infiernos, entonces tener, tener la experiencia del desacomodo, del déjame ver qué otras cosas hay, de déjame ver el espejo de lo que somos como seres humanos. Hoy en día yo diría como, es bastante accesible, está a la mano de todos, ¿no? Entonces, sí creo que ese ese, esa invitación sí, a lo mejor no actuar o no ser activo en ese descenso, pero por lo menos saber que hay un descenso, que hay una posibilidad de descenso y que en ese descenso también hay un proceso de enriquecimiento, creo que es importantísimo. Porque si no nos quedamos pretendiendo como convencernos de que el mundo es simplemente lo que vemos y lo que está en la superficie. Y todas esas escaleras que van hacia otros lados no existen, ¿no, señor? Esas escaleras existen y es importante de vez en cuando agarrar una de esas escaleritas y bajar hasta donde uno pueda. No hace cosas que, como pasa muchas veces, que la vida lo lanza por uno de esos huecos así
en el momento menos esperado y ahí va, o sea, usted aprenda a lo macho. Entonces, Sí, que lo empujaran a uno por las escaleras, le tocó. sí, sí, tal cual. Y entonces yo sí creo que hoy en día tenemos acceso a esas, a esas escaleras y de alguna manera tenemos acceso a información que nos reafirma que, bueno, que en esas experiencias que no son cómodas, pero que hay grandes aprendizajes y grandes elementos de sabiduría. Bueno, se nos está acabando el tiempo, como siempre, pues es fascinante hablar contigo. Sin embargo, creo que no me perdonaría si no te pregunto por la sincronicidad. Jugando un poco, cuando estaba haciendo las anotaciones eh, para esta entrevista, pensé en sincronicidad, sincronos, sin el espacio-tiempo. ¿Qué significa es eso? ¿Qué significa la sincronicidad en el trabajo que podemos aplicar para el trabajo con la sombra? Mira, la sincronicidad, uno de los elementos, hay varios elementos que tiene el aspecto de la sincronicidad que son, em, que yo creo que son importantes como puntualizar, ¿no? Uno que uno de los más importantes es el aspecto de lo irracional. O sea, la sincronicidad sucede, uno no la busca. Uno puede favorecerla, uno puede de alguna manera como invocarla, pero no quiere decir que vaya a suceder. Entonces, es un elemento irracional. La sincronicidad lo pudiéramos poner de cierta forma como una expresión del orden implícito en el caos, ¿no? Es como hay un aparente caos en el sentido de que no tengo conciencia de todos los elementos que están a la vista, que están otra vez en la conciencia. Y sin embargo aparecen cosas que al principio me desordenan, desarmonizan, me sacan de sitio, pero a la larga me doy cuenta la importancia que tuvo ese evento en mi proceso de crecimiento, en mi proceso evolutivo. Entonces la sincronicidad de cierta forma habla de una alineación entre ciertos eventos que van como generando, promoviendo un fluir, un movimiento hacia un objetivo que muchas veces no conocemos, ¿no? Cuando una película, uno sabe que si en la mitad de, empezando la película, a la protagonista cruzando una calle se le quedó el zapato, se le cayó un zapato y quedó atrás y vino un alguien y recogió el zapato y se lo llevó, uno sabe que ese evento que pasó eventualmente va a tener un algo en la película. O el zapato, o el hombre que recogió el zapato, o el haber perdido el zapato, ese evento que sucedió algo va a tener. Esos eventos que suceden, que van formando parte de ese guión de mi película, es lo que podemos llamar sincronicidad. Entonces, obedece a unas leyes que no están en el consciente, que muchas veces desconocemos, pero que tienen un sentido de alinear, o sea, va alineando nuestro sistema en nuestro camino de evolución y de crecimiento. Eso es lo que pudiéramos llamar los elementos sincrónicos y por eso son tan importantes reconocerlos, porque nos van dando pistas de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esos elementos, esa información puede estar relacionada ya en otro concepto con escuchar al alma o conectarnos con el alma que como esa guía suprema de ese camino del héroe. Sí, tal cual, así como tú lo dices, yo creo que en la sincronicidad nosotros encontramos el susurro del alma. En los elementos de sincronicidad el alma nos está susurrando, mira, es por aquí, o atiende esto, ¿no? Entonces, Bueno, muy bien. Digamos que ya para finalizar, como desde tu práctica, desde tu conocimiento, ¿qué recomendaciones? No sé, yo sé que esto suena como a pregunta de cajón, pero ¿qué podemos tener en cuenta como esas cosas que nos pueden ayudar en el camino espiritual a trabajar en la sombra?
Fíjate, yo creo que sin entrar en dar consejos, porque los consejos yo digo que les sirven, son absolutamente puntuales y pobres por lo general. Pero yo creo que hoy en día tenemos acceso a una cantidad de espacios donde podemos encontrar información sobre lo psíquico, sobre cómo la estructura de nuestra psique, las dinámicas de nuestra psique, sobre fuerzas invisibles que podemos, que la astrología nos ayuda a reconocer. Hay cantidad de espacios, hay cantidad de herramientas que nos permiten tener una información acerca de ese mundo invisible. Yo creo que aproximarnos a esa información es ir construyendo herramientas que nos sirven en ese camino. Antes había muy poca información. Hoy en día, tener información sobre eso en sí mismo es una gran herramienta, ¿no? Esa por lo menos ha sido mi propuesta y de cierta forma mi propósito en los últimos años, que es un poco aterrizar temas que son en principio aparentemente muy complejos, bueno, poderlos llevar a un nivel donde se pueda entender por una gran cantidad de personas porque les sirven como herramientas. Entonces yo diría que la recomendación sería, bueno, hay que buscar información, hay que buscar información. También es importante en esa búsqueda como ser un poco críticos y ser un poco Filtrar. exigentes, ¿no? Porque yo creo que muchas personas se conforman con la información del scrolling del De Instagram. TikTok o de eh, Instagram. Pone cualquiera, entonces ven un muchachito de 18 años y pone una experiencia y ya, una cosa de, señor, o sea, mire, no, o sea, De acuerdo. Bueno, muy bien. Yo personalmente recomiendo tu canal. Creo que tiene un contenido valiosísimo gracias. y espero que muchas personas puedan escucharte porque realmente hay ahí muy, muy, muy valiosas herramientas de autoconocimiento. El nombre está ahí en tu nombre, Arquetipos, sí, el canal es Arquetipos, Arquetipos. y esperamos que en otras oportunidades podamos seguir conversando contigo. Te agradezco muchísimo por este espacio que nos has permitido, por la profundidad de tu compartir y como siempre, pues creo que queda mucho contenido para, para conversar. Eh, no, Marcela, a ti muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un placer poder como compartir estos espacios donde podemos discutir, donde podemos amplificar todo esto. Bueno, y agradecer a los que nos están oyendo y a los que están participando de este evento por su presencia, por estar allí, por su interés y totalmente invitados a estos espacios para seguir hablando, discutiendo, pensando, expandiendo la conciencia. Así que muchísimas gracias.